Muy buenas, ludofrikis, y bienvenidos de vuelta, bienvenidos al Cubil del Dragón, donde tocamos temas de juegos de rol, pero con un tono un mucho feminista. Soy Paco García. Y yo soy Ángela Rivera. Hola, Ángela. ¿Qué tal, Paco? Chachi, todavía hace calor. Ya, yo estoy encantada y asustada al mismo tiempo. Aquí estamos en Valencia todavía a 20 y muchos grados, lo cual es muy de agradecer, lo que se llama, o por lo menos lo que lo llamaban en mi tierra, el veranillo del membrillo. Ah, sí, no sé, yo por aquí, yo conocía el veranillo de San Miguel, pero eso es como a final de septiembre y ya se ha quedado un poquito lejos. Sí, a final de septiembre es hace medio mes casi, pero bueno. Sí, por eso. Pero sí, por aquí andamos también en los 20 y muchos y sí, es un poco eso. Es como qué gusto, qué bien, sales a la calle, qué días tan estupendos, pero qué miedo me da esto. Pues sí, porque como se... Uy, bueno, vamos a no pensar en el tema. Vamos a pensar en otra cosa. Vamos a pensar hoy. Queridos ludofrikis oyentas y oyentes, hoy vamos a hablar de un tema que creo que no se habla lo suficiente. Y es, ¿qué es lo que podrían aprender los juegos de rol de los videojuegos? Específicamente de los videojuegos de rol, porque, y esto es una cosa que sé que mucha gente no le va a gustar oírlo, pero los videojuegos están avanzando a pasos agigantados, mientras que los juegos de rol de tablero, o de mesa debería decir, se están quedando un poco anquilosados. Hay muy poquito avance comparado con los videojuegos. ¿En qué lo ves? ¿Qué líneas destacarías tú que están avanzando mucho en los videojuegos de rol y por el contrario no en los juegos de rol de mesa? Pues a ver, para empezar, porque creo que es una cosa que está en los juegos de rol, y ojo, que hace bastante tiempo que no juego a un videojuego de rol, ¿vale? No me digas. Ya estoy un poco por aquello de que no he tenido tiempo de jugar, no me he comprado todavía, no tengo ni una PlayStation, tengo todavía la PlayStation 3. Que la enciendo de cuando en cuando y me sigue gustando mucho la máquina, y tengo por ahí perdida la 360 que también la enciendo de cuando en cuando y me sigue gustando mucho los juegos. Pero una de las cosas que sí siguen explorando los videojuegos, y además exploran y experimentan, es con la narrativa. Porque se lo pueden permitir. ¿Sabes? El videojuego, los programadores, las escritoras, la gente que hace todo el arte y la producción, se puede permitir el lujo de experimentar con la narrativa. Mientras que los juegos de mesa de tablero te pueden dar ciertos elementos narrativos, pero depende tantísimo del talento, tanto de los jugadores como de la directora, que es muy difícil poner un estándar que pueda hacer que un juego o un género brille. ¿Sabes? Te puedes poner a jugar un juego de terror en una mesa y estar acongojadita todo el tiempo, y después te pones a jugar el mismo juego en otra mesa con otra gente y estás descojonándote porque es que, bueno, ni miedo ni pollas. Ya. Mientras que con los videojuegos, eso no está pasando. Los videojuegos están avanzando muchísimo en ese sentido. Ya. Hombre, es posible que en ese aspecto el hecho de que sea, digamos, en un juego de rol, vamos a hablar de juegos que son para un solo jugador, porque claro, el multiplayer ya es otra historia completamente diferente. La experiencia la procesas tú como quieres, no dependes de que haya otra gente a tu alrededor que esté en el mismo estado mental de vamos a hacer esta sesión que sea súper seria, meternos muchísimo en los personajes, incluso aunque sean conocidos tuyos, o sea, no sea un grupo experimental nuevo que has encontrado en unas jornadas o lo que sea, sino que sean tus amigos de siempre, les dices, venga, y a lo mejor no están en esa línea, hoy ha tenido un problema en el trabajo, el otro está cansado porque no sé qué, no sé, que no dependes de ti mismo. Sí, eso sí es cierto, y por eso, a ver, sé que es una comparación un poco injusta, pero el tema de narrativas sigue estando ahí. O sea, si te pones a mirar videojuegos, vemos mucho cómo el videojuego a nivel narrativo se centra, por ejemplo, en el desarrollo de personaje, de la personalidad, o se puede enfocar bastante a lo que es la creación y el descubrimiento del mundo. Por ejemplo, Skyrim, ahí es un videojuego en el que la exploración, o Fallout, son videojuegos en los que la exploración es
pivotal y fundamental. Y si eres el tipo de persona a la que no le interesa explorar el mundo, jamás vas a divertirte con esos juegos tanto, ¿sabes? Nunca le vas a sacar todo el partido. Sin embargo, si nos ponemos a ver cosas como Mass Effect, juegos que he jugado, ahí es bastante más, ya tú para que soy de la antigua quinta. Que mira, no, a lo mejor no hablemos de Mass Effect. Pero se centra mucho más en lo que es el personaje en sí. Sí, porque realmente por ejemplo, en esos dos ejemplos hay tienes un juego en el que realmente, o sea, en el Skyrim tienes un juego que es prácticamente un sandbox en el que las historias que se cuentan realmente son las que tú te haces porque en Skyrim las misiones principales, en un juego tipo Skyrim o Fallout, las misiones principales tampoco son muy importantes. O sea, si decides obviarlas completamente y dedicarte a eso, a explorar el mundo y hacerte tu propia misión, ¿no? De, pues lo que yo quiero hacer en este juego es ser el ladrón más guay de Skyrim, pues adelante. Muy bien, vas a robar todas las casas que hay en el juego, pues vale, pues fenomenal. Es tu historia que estás construyéndola de algún modo y en otros juegos de rol, pues como tipo Mass Effect o Dragon Age o The Witcher o algo así, aunque entre estos hay algunas diferencias porque el personaje en unos y otros te lo haces tú o ya es un personaje que no te lo haces tú, sino que es el que te da el juego. Digamos que hay cierta importancia en que la misión, que la historia que se te está contando es la, ¿no? Aunque tú, claro, puedes moldearla y de acuerdo e influir en el mundo para que reaccione a ti y vaya por unos caminos u otros. Al final, la historia, la narrativa, ¿no? Esta de la que estás hablando, la historia es parte central de ese modo de jugar al rol en el videojuego, ¿no? Exacto, pero para mí hay una diferencia entre Mass Effect y Dragon Age. En Mass Effect, a ver, la historia en Mass Effect es muy es muy lineal. ¿Sabes? Hay muy poco que descubrir aparte de irte a algún planeta que otro. Pero hay mucho sobre la dicotomía entre el bien y el mal al que Shepard se enfrenta. Y por lo tanto el desarrollo de personaje ahí funciona mucho independientemente de lo que vaya sucediendo alrededor del juego en sí. Que da un poco igual que Shepard se ponga en plan mala hostia o sea un puñetero santo. La historia varía muy poquito. Muy poquito. Sí, es verdad. O sea, varía, pero no es un cambio radical. No, hay una ilusión de opciones, de elecciones, pero en realidad no hay tanto. Mientras que en Dragon Age, el mundo en sí puede cambiar un poco más dependiendo de las acciones que tú vayas tomando. ¿Sabes? Si decides entrar en Dreamland, no me acuerdo cómo se llamaba, The Shade. The Fade. Si decides no sé cómo se llama en español, es que juego en inglés y no sé cómo lo han traducido aquí, si es que lo han traducido. No tengo ni idea, tengo que mirarlo. Pero si entras en el Fade, en ese inframundo, en algunos sitios, la cosa te puede cambiar un poco más. Y a nivel de personaje, se centra un poco más en lo que es, no sé, las relaciones con otros personajes en lugar de sí mismo. ¿Sabes? Shepard da exactamente igual con que se relacione. Al final está muy restringido como personaje con quien puede tener verdaderas relaciones. Mientras que en Dragon Age, oye, eso de poder terminar, o en Witcher, eso de poder terminar con un personaje totalmente pansexual, wow, me parece fabuloso, me parece muy fabuloso. Entonces creo que hay enfoques muy distintos sobre lo que es la narrativa y la forma de meter a las jugadoras dentro del juego. Creo. Sí, pues es posible, no sé. ¿Sabes? Entonces creo que los videojuegos ahí están explorando bastante más, a pesar de que hay muchos juegos que exploran ese tipo de cosas, de juegos de rol de mesa que exploran ese tipo de cosas. Yo qué sé, los juegos que publica Avery McDowell, creo que se apellida, los juegos que hace esa chica son todos juegos Monster Hearts. Son juegos que exploran conflicto interno y lo que es el desarrollo de personaje en sí, independientemente de la historia que se vaya jugando. Hay otro juego que me gusta mucho que se llama Annalise, en el que todos los jugadores son vampiros. Sí. Pero tienen que mostrar una especie de debilidad que el resto de los jugadores alrededor de la mesa van a poder utilizar durante el juego. Sí.
Entonces es un juego peligroso porque si lo juegas con alguien a quien no conoces, se puede abusar un poco del personaje y se puede abusar de la vulnerabilidad personal que compartes en la mesa. Entonces hay que tener un poco de cuidado, ahí te estás exponiendo. Pero son juegos muy indies. ¿Sabes? No hay juegos así en plan a lo bestia que hayan dicho, venga, vamos a explorar esto, vamos a probar algo completamente diferente. Son solo juegos muy indies, mientras que los juegos de rol de videojuegos parece ser que cuanto más experimentan, más populares son. Pero tampoco experimentan, o sea, experimentan hasta cierto punto. En el fondo siguen unas pautas muy claras, ¿no? O sea, que por mucho que tú puedas, digamos, influir o interaccionar con los personajes no jugadores, su rango de respuestas es, bueno, por las limitaciones propias de la tecnología son los que son. No te puedes salir muchísimo de lo que en el fondo está en el guión. Y al final, en un juego de rol tradicional, digamos que en las circunstancias adecuadas podrías tener muchísimas más posibilidades de crear una situación en la que la exploración de las relaciones entre los personajes sea mucho más profunda. Otra cosa es que como jugadores no estemos acostumbrados ni tengamos el estado mental o la idea cuando nos sentamos a la mesa de juego de que lo que vamos a hacer en esta partida es vamos a explorar las relaciones del grupo, ¿no? Cómo nos relacionamos unos con otros, cómo reaccionamos a nuestras idiosincrasias particulares de un personaje, del otro, de sus defectos, sus virtudes, ¿no? Su forma, o sea, su personalidad básica, porque muchas veces tampoco lo definimos nosotros mucho, porque no tenemos una idea a veces súper clara o no vamos a la mesa con una idea muy clara de cómo es nuestro personaje. Eso sí es cierto. Y la cosa es que ahí los videojuegos tienen una ventaja muy seria, y es que lo que sí están evolucionando, que los juegos de rol tal de tablero no pueden, es en forzar esa ilusión de elección que comentaba antes, la que te exponen una serie de situaciones en la que parece que en realidad estás decidiendo algo cuando no estás decidiendo nada. Claro. ¿Sabes? Y eso los juegos de rol tradicionales no lo tienen. Pero los juegos de rol o videojuegos de rol sí están aprendiendo muy bien a venderte esa ilusión de opción. Mientras que nosotros, los de tablero, no han conseguido meterse en el venga, explora nuevas posibilidades, prueba algo diferente. Son muy pocos los juegos que de veras ¿cómo ponerlo? Que recompensan la creatividad de esa manera. Pero eso recaería más, ¿tú qué crees? ¿En el máster o en el juego? Porque ambos. Muchas veces, o sea, el juego te lo puede poner fácil como máster para poder ayudarte a crear esa ilusión de opciones o no. Pero al final como máster tú eres el maestro ahí en las sombras que mueve los hilos y tiene en su cabeza la idea de dónde empieza la historia, dónde va la historia y cómo puedes darles a tus jugadores la ilusión de que están influyendo en el destino de la historia, de dónde van, de cómo hacen las cosas o de con quién se encuentran y con quién hablan, ¿no? Pero ahí sí es cierto. Lo que pasa es que yo creo que eso es la responsabilidad de ambos. Una de las cosas que yo le echo mucho en cara a muchos juegos de rol es que no vienen con suficiente ayuda para el máster. Ya. Hay muy pocos juegos de rol que de veras tengan un apartado para cómo jugar este juego como máster y que enseñe de veras algo nuevo o diferente. Muy pocos, muy poquitos. Entonces, ahí es responsabilidad de ambos. Si el juego no te lo da, pues ¿qué vas a hacer como GM, como DJ? Pues vas a ir a lo que conoces, vas a ir a lo básico, pero no vas a experimentar. Ya. ¿Sabes? Es una cosa que tengo yo con muchos juegos de rol. De tablero, quiero decir. Pero creo que los videojuegos están empezando a hacerlo muy requete bien. Vender esa idea de que puedes influenciar algo cuando en realidad no puedes. Y otra cosa que creo que los juegos de rol de tablero deben aprender mucho es cómo enseñar las reglas.
Ya. Y una cosa sobre esto que has dicho, ¿cómo crees que lo están haciendo? O sea, ¿cómo crees que están...? No es un tema de trucos tecnológicos y más, sino de cómo crees que hacen que te transmiten esa ilusión de que tienes ese poder de decisión que realmente no tienes. Porque te lo venden muy bien a través de visuales y diálogo. Yo creo que lo que hacen es que te lo venden muy bien a través de, pues, como has hecho esto, ahora puedes tener esta habilidad. ¿Sabes lo que te quiero decir? Por ejemplo, ahora mismo me estoy jugando en la PS3 Dante's Inferno. Es un juego de plataformas. Sí. No es un juego horror, es un juego de plataformas en el que Dante pues se supone que tiene que bajar al infierno, recuperar. Sí, lo conozco. Es un juego que ya, no sé, las horas que llevo jugado ya con el juego, pero estoy un poco, ay por Dios, otra cosa que me tengo que cargar, en serio. Sí, porque al final es un juego de... Mata. Sí, de matar todo lo que se te ponga por delante para, ¿no? Al final para salvar a tu mujer del infierno. Exacto. Entonces, ¿dónde te da la ilusión de elección? En un momento determinado, hay personas a las que puedes o condenar o absolver. Y tienes tu elección. Y con esa elección dices, ay, pues mira, si absuelves a mucha gente, te estás haciendo un Dante bueno. Dante bueno. Y tienes opciones a conseguir habilidades del Dante bueno. Mientras que si las condenas, pues tienes opciones de conseguir cosas para el Dante malo. Ya. Entonces te venden que, mira, estás teniendo una elección, porque si eres el Dante bueno, pues como que eres bueno, entonces eres muy bueno y ¡yay! Puedes ser malo, pero eres bueno. Te lo están vendiendo, pero en realidad no influye en el juego, aparte de la velocidad a la que puedes matarte a los bichos o las técnicas para matártelos, nada más. Sí, eso me recuerda, o sea, en ese aspecto, por ejemplo, algo que el Skyrim perdió en respecto al Oblivion era... incluso teniendo en cuenta que el Oblivion tiene muchas cosas en común con Skyrim, de que puedes hacer un poco lo que te dé la gana, era que, no sé si jugaste al Oblivion, pero tenía una especie de registro de lo bueno o lo malo que eras, ¿no? Entonces, según tus acciones en el mundo, pues eras un ladrón al que pillan mucho, o un asesino, o ¿no? O ese tipo de cosas que haces, o si ayudas a la gente pues haciendo ciertas misiones y demás, pues digamos que iba llevando una especie de contador de tu fama o infamia, ¿no? Era algo así. Entonces, claro, el mundo reaccionaba a ti. El mundo en general, así en grandes rasgos, no, pero la gente reaccionaba a ti, los personajes, en función de la fama o infamia que hubieras ido acumulando, pues se mostraban más reticentes, o a lo mejor los comerciantes no se fiaban mucho de ti, o sí, o oías comentarios, ¿no? En el mundo de, es no sé quién, tal, o como que reaccionaba a ti, con lo cual te daba, pues eso, un poco, es cierto, esa ilusión de mis buenas o malas acciones tienen una repercusión en el mundo que puede ser mínima, pero ahí está, y te ayuda, ¿no? Un poco a crear ese espejismo de que estás, ¿no?, en una fantasía en la que se reacciona a ti. Y eso los juegos de rol también lo hacen, los de tablero, vamos a no confundirnos, o sea, porque tú puedes tener un personaje de nivel 12, 14, pero es raro que te encuentres un personaje de ese nivel y que digas, pues ya tengo un palacete y se supone que tengo algunos sirvientes y me llama el rey cuando tiene un consejo, pues para ver a mi opinión qué le parece y poder yo influenciar la política del reino. Sí. Muy pocas veces sucede una cosa así, y estamos hablando de personajes de nivel 12 o 14, ¿sabes? Gente que a solanas se puede cargar una rebelión a mamporros. ¿Sabes? Entonces, los videojuegos lo hacen bastante, los juegos de mesa lo hacen bastante poco, yeah. Pero bueno, ahí es otra cosa. ¿Qué más cosas? ¿Qué ves tú que deberían los juegos de mesa aprender de los juegos de los videojuegos? Dios mío, yo es que, si te digo la verdad, a veces enfoco mis videojuegos como juegos de rol de mesa, pero... Uy, vaya, perdón. Pero la cuestión es que... a mí, o sea, una cosa que me gusta, pero a la vez me parece muy compleja, es el hecho de que puedas tener, o sea, como que los personajes no jugadores te acompañen mucho. ¿Sabes? Y creo que es una cosa muy difícil de hacer porque tendrías que
no sé, como máster, sobre todo, o sea, tendrías que estar como llevando a un personaje extra todo el tiempo que a lo mejor no aporta mucho, pero eso te da una sensación de como que hay algo más en el mundo, no solo tú y los otros jugadores, que no sé, me parece súper... Y no me refiero a una mascota, en plan de, ¿no?, el druida que tiene su animal o un familiar o algo. Sí, o un ranger que pues va con su lobo, esas cosas, ¿no? Sino que al final es el propio jugador el que gestiona a la criatura, sino pues eso, pues como tener tu squad, ¿no? Que tienes ahí... Claro, es algo que a lo mejor tendría sentido, como dices tú, por ejemplo, en personajes de alto nivel. Tienes un personaje de nivel muy alto, que tenga sentido, claro, que a lo mejor es un guerrero y demás, y que sea... o un caballero que se ha agenciado a lo largo de sus aventuras, pues a lo mejor a algún tipo de aprendiz o demás, y entonces que eso se incorpora al mundo de los juegos normalmente, sin que sea el jugador el que tenga que, claro, llevarlo, sino que el aprendiz pueda reaccionar a las acciones de pues eso, de su maestra o de su, ¿no? Imagínate que llevas una especie de warlock súper poderoso y tienes un aprendiz que quiere, pues eso, que te sigue porque ha oído hablar mucho de ti y entonces quiere aprender de ti, aprender a ser mejor en la magia, manejar mejor la magia. Pues... Y que te dice, a lo mejor, si llegas a una aldea y dices, pues no sé, alguien te pide ayuda y le dices, pues no, porque no me interesa tal, y te dice, es un poco ahí Pepito Grillo en plan de, pero ¿cómo no puedes ayudar a esta persona? ¿Qué tal? ¿No? Te has alejado un poco de esta idea del héroe. Si eres un personaje heroico, quiero decir, pues tal, no sé, y dices, oh Dios, un poco que reacciona a ti, ¿no? Hostia, me parece... Eso sería una buena idea hacerlo, ¿sabes? Una idea interesante. Pero ¿sabes cómo? Dándole ese personaje no jugador a otra jugadora. O sea, tú eres, yo qué sé. Lleva a otro. Sí, exacto, tú eres la alcaldesa, la paladina, y que otra jugadora pues te lleve tu lacayo. Sí, es una opción. Claro, y el juego debería facilitarte esto, pero claro, al final tú tienes un poco también desdoblamiento de personalidad de llevo mi personaje y el aprendiz de este otro personaje. Sí, eso es lo complejo que en los videojuegos a nivel de computación lo hacen todos ellos y ya está. Lo cual es más fácil, pero sí, sería difícil. Y a nivel de reglas, de enseñanza de las reglas, ¿qué tenemos que aprender de ahí? Pues es que ese es un debate muy, muy complejo porque incluso en los videojuegos muchas veces no está claro cuándo, bueno, sí está claro, pero no sabes por qué a veces, cuáles son las teclas que toca, por ejemplo, cuando, ¿no?, el tutorial. Dices, vale, ahora tengo que hacer el tutorial. Pues hay muchos juegos que el tutorial es un rollazo y es como, venga, vale, vamos a hacer el tutorial, los deberes, ¿no? Uh-huh. Y te quieres pegar un tiro porque quieres terminar el tutorial ya. Y otras veces el tutorial está tan bien introducido y manejado dentro de la historia o ¿no?, del personaje o del juego, del inicio de la aventura, que casi no lo notas y es fantástico porque has aprendido muy bien las reglas básicas del juego y del mundo en el que vas a jugar y no necesitas más. Entonces, a veces, o sea, como que no es fácil, incluso en un mundo de videojuegos no es fácil hacer tutoriales, digamos, buenos, que no sean, sabes, que sean inmersivos y que no te supongan venga, la primera del juego me la voy a pasar aprendiendo esto. Bueno, eso es porque los videojuegos no utilizan diseño instruccional y de esto es algo que entiendo bastante porque trabajé como desarrollador de enseñanza electrónica de e-learning, haciendo cursillos online, pues durante 10 años. Yeah. Haciendo dirección de arte, diseño gráfico y desarrollo. Y la coña es que eso es un arte en sí. Y claro, es muy difícil, pero cuando lo hacen bien, y muchas veces lo hacen muy requete bien, ¡wow! ¿Quién pudiera tener eso cuando se abre un libro? ¿Quién pudiera? Ya, sí, pues eso. Que no sé cómo eso, por ejemplo, en un juego de mesa, en un juego de rol tradicional, ¿cómo lo harías? Porque yo, o sea, mi experiencia siempre es la de el máster es el que se sabe todas las reglas o se sabe todas las reglas más importantes y el resto, pues, algunos nos hemos leído el manual y otros no, ¿no?
Y en algunos juegos te has leído el manual y en otros pues no. Y esperas que el máster se las sepa y pues vayas cogiendo ahí el truco a medida que vas jugando. Pues, que bueno, depende del juego, pues funciona mejor o peor. A ver, para mí hay formas de atajar eso. Hay alguna forma de atajar eso. Por ejemplo, las cajas de inicio son una. Ya. O sea, a mí las cajas de inicio, la caja de inicio que están sacando ahora Fantasy Flight de la Guerra de las Galaxias y la de D&D me parecen maravillas. Porque tienes, sí, a ver, cuestan relativamente bastante, son 20 euretes por unas cuantas paginillas y unos dados. Pero, sobre todo con las de la Guerra de las Galaxias, es que empiezas a jugar en cuestión de minutos. Porque la aventura está diseñada para que durante este cachito de tiempo vas a ver estas reglas. Durante este otro cachito de tiempo vas a ver estas reglas. Y luego vas a ver estas reglas. Y funciona muy, muy requete bien. Un juego que lo intentó y falló bastante estrepitosamente, fue Dream Raiders, de No Solo Roll. Un juego con una premisa que me encanta, la producción es genial, me gusta muchísimo, pero que intenta meterte en el juego capítulo a capítulo y se hace súper confuso. Súper confuso. Pero es uno de los pocos juegos que lo hacen. Pero para mí las cajas de inicio, eso, cada juego debería tener una guía de iniciación rápida, pero vamos, todos. Ya. Hombre, es una buena forma a lo mejor de empezar, es verdad, pero así en relación con el tema, ¿no? Con el tema de cómo te introduce a lo mejor las reglas un videojuego, ¿cuál crees que sería un buen sistema? Porque en muchos juegos a lo mejor para, digamos, como qué es lo que se puede reutilizar de un videojuego de rol a un juego de mesa, las cajas de texto, pues no, porque ni siquiera en un videojuego son algo, o sea, muchas veces es genial, vale, que para saltar y esquivar tengo que darle a esto y luego a lo otro, vale, fenomenal. Que, ¿sabes? ¿Qué es lo que traerías de un juego que tú pienses, pues el tutorial de este juego era fantástico, creo que se podrían sacar estas ideas y aplicarlas a un juego de mesa? Tener una aventura introductoria que la gente vaya jugando desde cero. A ver, para mí una cosa que el e-learning tiene que hacer, que es primordial, totalmente primordial, es meterte dentro de lo que es la enseñanza de forma inmersiva y sin que te des cuenta. Cosa que el e-learning en sí lo hace muy poquitas veces. Pero para mí los mejores tutoriales que he visto de videojuegos, por ejemplo el de Dragon Age, me gusta mucho. Porque te está contando la historia de tu personaje desde cero. Sí. Los de Fallout, el del Origins. Correcto. Los de Fallout y Skyrim, los de Bethesda en general, también te encuentras el personaje desde cero. ¿Sabes? No sabes, no puedes ni mirar tu personaje, no sabes cómo eres al principio. Tienes que ir descubriéndolo todo poquito a poquito. Y tienes algo o alguien que te va guiando poquito a poquito. Y te da la impresión de que ya estás jugando. A pesar de que no estés jugando, estás aprendiendo. Pero te da la impresión de que ya estás jugando. Y para mí eso es lo que los juegos de rol de mesa deberían intentar hacer. Pero muchos juegos, por ejemplo, utilizan esta técnica de, bueno, que al final es normal. Eres un personaje de bajo nivel, ¿no? Casi no tienes habilidades, solo puedes moverte, correr y a lo mejor disparar o mover la espada. Y luego a medida que vas subiendo de nivel, pues vas aprendiendo nuevas habilidades y por lo tanto la forma de utilizarlas. Y eso realmente sería al revés, ¿no? Es algo que tiene mucha pinta de haber venido de un juego de rol de mesa que influye, porque al final son la fuente original, ¿no? de la mayor parte de los juegos de rol de videojuegos, vamos. Sí, la diferencia es que los videojuegos lo hacen más rápido hoy en día, creo yo. ¿Sabes? Lo hacen, pero así. Y te tienen y te da la impresión de que ya estás ahí un poco jugando. Entonces no sé yo hasta qué punto los juegos de rol, los videojuegos lo han copiado de los juegos de rol y lo han perfeccionado. O sea, porque tienen cosas que los juegos de rol de mesa no pueden tener, que es la automatización de la computadora.
Ya. O sea, entonces, eso es una cosa que tienen. Y si hiciesen lo mismo para los DJ, ahí ya estaríamos hablando. Porque una cosa es que la DJ se siente en la mesa, te juegue la aventura de iniciación y te vaya introduciendo como jugadora poco a poco. Pero ¿quién introduce la DJ? Ya. Es que esa es la jodienda. A mí las cajas, la de la Guerra de las Galaxias, me gustó mucho porque si no has jugado jamás a nada, te forma exactamente igual, seas DJ que seas jugadora. Ya, no sé, a mí me gustó mucho y no tengo ni tengo la caja ni tengo el juego, pero me gustó, pero como era descargable for free desde la web, fue la aventura introductoria del Dragon Age para juego de rol de mesa. Y estaba muy bien, no sé si tanto desde el punto de vista de los jugadores, porque yo la usé como directora, pero desde el punto de vista de un director novel, estaba muy bien porque te iba contando la historia, pues esto es lo que está ocurriendo en este pueblo, tienes que ir a hablar con el Arl, tienes que no sé qué, te va a encargar esta misión, a los personajes, no sé qué. Entonces, la cuestión es que te iba dando información de esto es lo que tendrían que tirar tus jugadores, por ejemplo, de percepción, ¿no? Algo así. Esto lo que hay a continuación es un encuentro pues en vez de decir, pues un encuentro de combate. Lo que hay a continuación es un encuentro de exploración o un encuentro de resolver un puzzle o un encuentro para también darte a ti, poco a poco, en esta aventura que era bastante sencilla, un poco la pauta de qué tipo de cosas se podían ir encontrando tus personajes, de manera que en otra aventura en la que no esté tan detallado o en una aventura que escribas tú puedas tener ya una pista de qué tipo de cosas son las que les puedes plantear a los personajes para construir una historia y una aventura que tenga algo más que la concepción es a lo mejor que puedes tener si nunca has jugado de que al final el juego es ir y matar todo lo que se te ponga por delante, sino que pues eso, que algo que también tiene el juego es cómo resuelvo este problema que tenemos enfrente, cómo hacemos no sé qué, cómo hablo con este noble que me está planteando este tema. Eso es parte del encuentro y entonces que te explicara, ¿no? las reacciones que tenían los personajes no jugadores y las posibles, como ejemplo, en plan de, pues si a lo mejor si tus jugadores reaccionan de esta forma o de la otra, ¿no? Pues puedes guiarlo por aquí o puedes hacer por ahí, siempre con la pauta hasta que te dan todos pero en última instancia adáptate a lo que esté ocurriendo y sé flexible, ¿no? Porque claro, no puedes tener todo controlado. Y yo creo, a mí me pareció que lo hacían bastante bien, no sé, alguien que nunca haya jugado nunca nada, que le parecería, pero no sé, me da la sensación de que en Dragon Age, que yo creo que es un juego de rol que debió atraer a mucha gente que jamás en su vida había jugado juegos de rol simplemente por el hecho de tener ¿no? de ser de la marca Dragon Age, pues creo que seguramente tenía cierto cuidado en ese aspecto, pero ya te digo que como el manual no lo he leído, al menos la aventura y otra aventura por ahí que tengo también me da esa sensación de que estaban como bien planteadas desde ese punto de vista. Sí, no, Dragon Age en general está muy bien planteado, pero es que es Green Ronin y esa gente no hacen nunca nada mal, ¿sabes? Es que son así. Se nos está yendo el podcast un poco ya de las manos y podríamos pasarnos aquí fácilmente otra media hora hablando, pero llevamos ya media hora. ¿Qué hacemos? Pues no sé, si tienes algún último tema que quieras tratar de esto, porque al final seguramente hay muchísimas cosas que se pueden, o sea, de hecho hay muchas cosas que se pueden hablar sobre cómo influye una cosa sobre otra y qué puedes traer, desde cómo gestionas a tus personajes, a tu personaje jugador, ¿no? Cómo reaccionan al mundo, no sé, es que se me ocurren millones de cosas y no sé si hay alguna súper importante que te gustaría tratar antes de cerrarlo. Pues no sé, imagino también una de las cosas que deberíamos aprender muy y mucho de los videojuegos es a nivel de marketing. Mucho deberíamos aprender de los videojuegos, una burrada. Pero aquí es que con ese tema, como empiece no paro. Ya, bueno, pero es que el videojuego es una industria multimillonaria que
creo que no, lo que se gastan en marketing, madre mía. No, es lo que se marcan en publicidad. En marketing es otra cosa. Cierto. Y no olvidemos, no olvidemos que los juegos de rol de mesa eran una industria multimillonaria a finales de los 80 y principios de los 90. Uh-huh. O sea, no nos olvidemos que TSR, D&D, tenía 220 y tantos empleados en su apogeo. No nos olvidemos que Vampiro la Mascarada ha llegado a tener decenas de miles de personas, ellos solos, en una convención en Nueva Orleans y cogerse todo el centro de Nueva Orleans. Uh-huh. No nos olvidemos que ha sido así y ahora ha cambiado. Y cuando digo marketing no me refiero solamente al tema de publicidad, sino cómo venden los videojuegos. Porque el hecho de que los videojuegos se hayan convertido en una cosa mainstream, que sean súper populares y que la gente haya ido de si juegas videojuegos eres un niño friki inmaduro, a si juegas un videojuego es que eres una persona completamente normal y además es una cosa de la de chula. Eso, bueno, no sé yo si es exactamente esa la visión que tiene la gente ahora, pero vale. Hay mucho, no voy a decir en España, pero en Inglaterra y en los Estados Unidos, si juegas a un videojuego, sí, la generación mayor todavía sigue pensando que los videojuegos son para tetes. Ajá, ya, y la menor piensa que son para, en fin. No sé qué decirte, por lo menos no en el extranjero. Los videojuegos están bastante respetados. Estamos hablando de una industria que genera más dinero que el cine. Sí, es una industria, pero esto es un tema larguísimo, ¿eh? No sé si es el que quieres meterte, pero en cualquier caso, yo juego mucho, digamos que le dedico a la semana muchas horas a jugar a videojuegos, ¿vale? Uh-huh. O sea, todos los días juego a lo mejor un par de horas. Yo, después de cenar, no veo la tele, yo lo que hago es jugar. Y leo muchísimo de la industria, de lo que pasa, de qué se dice, y casi todo lo que leo de prensa, porque al final las novedades salen primero, ¿no? En Estados Unidos fuentes suelen ser de allí, y sí, efectivamente, es un mercado mucho más maduro, pero ahora mismo es un mundo que está en una especie de guerra interna entre los hijos del Gamergate, que ahora son, ¿no? Uh-huh. La gente que más hace la vida imposible a todos los demás, y el resto que intentan que esto vaya a mejor puerto y que no se identifique a la gente que juega, ¿no? Pues como eso, como unos hombres anclados en el pasado, ¿sabes? Que siguen homófobos, sexistas, racistas y demás. No sé, estamos así muchos días, con lo cual es una industria que yo creo que ahora mismo está un poco en guerra consigo misma para intentar salir de un agujero en el que se ha metido ella sola. Bueno, en el que lo han metido algunos gilipollas que se niegan a reconocer que existe un sexismo brutal dentro de esa industria y que es totalmente innegable, pero que esos gilipollas, a base de abusos, de agresiones cibernéticas y de gilipolleces que solamente hacen los gilipollas, han metido a toda la industria, se han puesto a salpicar mierda, y es que han salpicado a Dios. Yo es que el Gamergate lo viví durante un par de meses y luego decidí, mira, yo no quiero saber más del tema porque es que me está poniendo de una mala hostia y me voy a poner a repartir hostias por todas partes y paso. Pero no tengo, ni la más mínima compasión por los gilipollas Gamergates de mierda que iniciaron todo este debacle, porque vaya desastre. Pues eso, ahora están en la presidencia de Estados Unidos, ¿sabes? Entonces es algo que sí, ese es el problema, que muchos de los nombres que salieron de ahí pues han sido asesores, están detrás de las publicaciones que se hacen y tal. Entonces es un tema muy largo que nos queramos meter aquí en este berenjenal ahora mismo. Pues sí, mejor, porque con eso sí que podríamos estar, y no tiene nada que ver con juegos de mesa, pero podríamos estarnos aquí el resto de nuestras vidas, creo yo. Sí. Porque ya te digo, leí algunas cosas que me ponían de decir, hostias, por Dios,
¿Cómo puede ser? Y me considero, soy un bendito de estar en una afición como son los juegos de rol de mesa, en la que el peor de los debacles no tiene nada que ver con esta mierda que han montado 4 gilipollas. Y mira que hay gilipollas dentro del mundo de los juegos de rol de mesa, ¿eh? Que no estamos exentos. Pero el gilipollas más gilipollas de los juegos de rol de mesa no le llega ni a la suela de los zapatos a los gilipollas más gilipollas del Gamergate. Creo. Bueno, esto se nos está yendo de las manos. Sí, vamos a decir adiós y luego seguimos hablando tú y yo solos, sin que la gente nos oiga. Así podemos decir todo lo que queramos. Sí. Sí. Casi mejor. Ludofrikis, muchas gracias por estar ahí. Si sois jugones de videojuegos, primero, si sois defensores del Gamergate, ¿qué coño hacéis escuchando nuestro podcast? Iros. Y segundo, a ver, decidnos vosotras, ¿qué veis que los videojuegos podrían enseñarle a los juegos de mesa de rol? Porque ahí tiene que haber muchas cosas, tiene que haber muchas más cosas que ni hemos tratado ni nos hemos dado ni cuenta. Yo creo que es un tema del que seguramente podríamos sacar más para en el futuro y centrarnos a lo mejor más en una cuestión particular de cómo se gestiona, ¿no?, esto en un videojuego y cómo puedo trasladarlo a mi juego de mesa, a mi mesa de juego. Creo que también, que como ese tema pues puede haber un montón y que podríamos volver sobre él en el futuro tranquilamente. Pues volveremos. Escuchantes, escuchantas, os queremos a algunos de vosotras. Muy bien. Hasta la próxima vez. Soy Paco García. Y yo, Ángela Rivera. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por oír el programa y por favor decidnos qué es lo que os ha parecido y vuestras opiniones. Para poneros en contacto con nosotros podéis escribir un email a hola@gmsmagazine.es y estaremos encantados de, qué preguntas tenéis, qué temas os gustaría que hablásemos o cuál es vuestra opinión sobre el tema que hemos tratado hoy. Por supuesto también podéis haceros con nosotros en Twitter, @GMS Magazine, y me podéis buscar en Google Plus, Paco Jaén, y también en Facebook. Una vez más, muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.